Colombia hemos tenido varias reformas tributarias, pero particularmente en el último año se pretende hacer una reforma más de tipo estructural. El doctor Mauricio Ochoa, del Servicio Informativo de Forum, nos va a contar sobre este importante tema y sobre todo revisar las implicaciones que tendrían en diferentes campos del mundo de los negocios. Doctor Mauricio, qué gusto tenerlo acá con nosotros en nuestro programa Negocios. Gracias, doctor Juan, para hablar de un tema que para los empresarios es trascendental, como es su tributación. Claro, vamos a dar ese contexto de lo que había venido pasando, porque ha habido unas reformas, pero digamos que no tan de fondo como la que se pretende actualmente. Claro que sí. La crítica siempre al gobierno nacional es que la reforma tributaria nunca ha sido estructural, es decir, una reforma que tenga las características de progresividad, es decir, Sí. que quien más gane y mientras más tenga, más pague, que la tributación sea pareja, sea equitativa para todos los sectores que se encuentran en las mismas condiciones y que no haya algunos privilegiados y otros, por el contrario, afectados. Esa ha sido la gran crítica. Hemos tenido 2 reformas tributarias en los últimos 4 años. Sí. 3 en realidad. 2012, 2014, la del año 2012 fue una reforma bastante grande, fue semiestructural para cierto tipo de situaciones como las personas jurídicas, los negocios en Colombia, la inversión extranjera, las fusiones, las excisiones. Y en el año 2014 tuvimos otra reforma tributaria también llena de artículos que apenas estamos viendo sus efectos en este momento. Claro. Y ahora es cuando se nombra una comisión de expertos que debe analizar bien el tema para que esa propuesta sea muy estructural. Sí, la última reforma tributaria dijo, mire, se nombrará una comisión de expertos. Esa comisión de expertos revisará todos los temas estructurales en Colombia, revisará las entidades sin ánimo de lucro, que es tal vez uno de los fenómenos más complejos que tiene la tributación colombiana. Tributan muy poco esas entidades sin ánimo de lucro y no todas tienen verdaderamente esa orientación de sin ánimo de lucro. Además, hay temas tan complejos como el 4 por mil, que definitivamente hay que terminar con él, y tenemos un problema de IVA aparentemente con una tasa baja. Yo le propongo que vamos haciendo un análisis parte por parte. Okay. Empecemos por ese tema de las corporaciones y las fundaciones. ¿Qué podría pasar con ellas a raíz de las primeras declaraciones de esta comisión de expertos? Sí, digamos que en Colombia existen varios regímenes tributarios en cuanto al impuesto de renta y complementarios, y ahora también bajo el impuesto de renta para la equidad CREE. En esos regímenes hay unas personas que tributan menos y son los que son del régimen especial. Sí. En ese régimen especial, pues la tasa de tributación es mucho más baja. Hay regímenes especiales con el 15% y hay regímenes especiales hasta con el 0% de impuesto. Sí. Obviamente las corporaciones y las fundaciones son entidades muy necesarias para la población. Ayudan en temas sociales, ayudan en temas económicos, en temas de emprendimiento y demás. Pero lamentablemente algunas personas han tomado ese tipo de entidades como un mecanismo de no tributación. Y allí es donde se le va a poner coto seguramente en esta reforma a esas fundaciones y corporaciones, Claro. una mayor fiscalización, porque se cree que estas fundaciones y corporaciones manejan cerca de 200 billones al año. Sí. 200 billones. Y su tributación tan solo es del 2 o 3%. Uf. Bueno, ¿y qué va a pasar con el IVA entonces? Con el IVA es delicado lo que pretende hacer, digamos, la comisión de expertos, ya lo ha planteado en sus informes, que la tasa del IVA en Colombia es baja con respecto a otros países de Latinoamérica y con respecto a otros países del mundo. Están planteando la posibilidad de trasladar la tasa del IVA de un 16% a un 18%. Sí. Y hay algunas voces que hablan del 20% en la tasa general del IVA. Asimismo, hay una serie de productos en Colombia que son excluidos y que son exentos. Sí. Es decir, excluidos que no tienen IVA y exentos que tienen una tasa de 0 que les permite inclusive un IVA descontable. Lo que se pretende es bajar ese número de productos, ese número de servicios que están excluidos y exentos. Bueno, ¿y qué va a pasar con el 4 por mil? Que nos lo habían presentado como temporal, pero se ha vuelto muy definitivo. En Colombia tenemos un dicho los tributaristas que decimos no hay nada más definitivo que un tributo temporal. Ah, bueno. Y eso pasó precisamente con el 4 por Sí. mil o el gravamen a los movimientos financieros. Se ha tratado de desmontar, Santos prometió desmontarlo. En las reformas anteriores siempre se ha dicho que se va a desmontar. En la actualidad se dijo en la última reforma, que ya no le creemos, dijo que a partir del año 2018, es decir, cuando se vaya Santos, se va a desmontar el 4 por mil gradualmente hasta el año 2022. Pero no es posible desmontar el 4 por mil porque esos 8 billones, Claro. 10 o 12 billones, dependiendo de las transacciones que se generen,
y hacen falta el presupuesto nacional, Claro. más aún cuando el petróleo pues en este momento no nos ayuda y vemos lo que está pasando con la tasa de cambio incluso. Sí. Entonces lo que hay que hacer es una reforma tributaria estructural para encontrar los recursos en impuestos directos, es decir, en impuestos que no simplemente sean dados porque sí, sino que afecten a aquel que efectivamente obtuvo mayor rentabilidad, obtiene un mayor patrimonio. Entonces, con el 4 por mil se pretende definitivamente acabar con ese tributo. Sí. Los organismos internacionales lo critican. Los economistas colombianos todos han criticado ese 4 por mil por ser recesivo y no progresivo. Afecta a muchísimas empresas. Hay empresas en las que la mitad de su margen de rentabilidad se va en el pago de 4 por mil. Claro. Porque son intensivas en consignaciones, como las distribuidores de combustibles o los commodities, se ven muy afectados por este 4 por mil. Entonces, muy seguramente en esta reforma estructural se seguirá en la fórmula de terminar, de dar por terminado definitivamente este 4 por mil, pero tendrán que encontrar el financiamiento. Claro. ¿Qué podría pasar con estos tributos que son territoriales, como industria y comercio y las estampillas? A nivel internacional, incluso la OCDE ha criticado mucho a Colombia por un impuesto en particular, que es el impuesto de industria y comercio. Ese impuesto de industria y comercio tiene la dificultad de ser un impuesto sobre el ingreso. Sí. Es decir, no es un impuesto sobre la renta de las personas, sino que es un impuesto sobre el ingreso. Si usted vende, paga impuesto de industria y comercio, sin importar si ganó o si perdió, lo que se vuelve un impuesto bastante regresivo y nocivo. Es más, muchas compañías internacionales han decidido no entrar a Colombia por ese impuesto, Sí. por el impuesto de industria y comercio. ¿Qué hay que hacer? Ese impuesto hay que reformularlo. Hay que terminarlo y conseguirle otra fuente de recursos a los municipios totalmente diferente. Puede ser con la renta nacional, a través de una transferencia, etcétera, etcétera. Además, en Colombia, Juan, tenemos una cantidad de tributos. Usted me creería si le digo que en Colombia hay más de 52 tipos de tributos municipales. Impresionante. Es impresionante. Sí. La gente no alcanza ni a conocerlos, ni nosotros mismos alcanzamos a conocerlos. Pero lo más grave de todo es que son tributos creados por acuerdo municipal o por ordenanza, Sí. sin ley que lo autorice. Así lo reconoció ya la comisión de expertos. Eso va en contra del principio de legalidad. Claro, total. Son tributos ilegales y se le están cobrando hoy a la gente una serie de estampillas, una serie de contribuciones que no tienen ningún soporte o sustento y que limitan la inversión extranjera y local. Hablemos ahora de un aspecto que es fundamental en un país como el nuestro y en todos, que es el que tiene que ver con el sistema de salud y los tributos que hay alrededor de ese sistema. Sí, el sistema de salud se viene reformulando. Hoy hay digamos, una especie como de pánico colectivo. Sí. ¿Por qué? Mire, doctor Juan, desde hace algunos años se creó la UGPP, la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensiones. Sí. Esa entidad tiene prácticamente las mismas competencias que la DIAN, Sí. pero ya no en fiscalización de tributos nacionales, sino en la fiscalización de aportes parafiscales. ¿Qué ha venido pasando? Hay orden a las compañías por el Estatuto Tributario, en su artículo 108, de revisar que cada que le presten un servicio, la persona que esté prestando los servicios le presente los aportes al sistema de seguridad social. Sí. Ahora se viene el Plan de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, artículo 135, con un tema absolutamente confuso respecto de los aportes de los profesionales, de los rentistas de capital, los aportes de que tiene tipos de contrato diferentes al de prestación de servicios. Sí. Está por reglamentar ese artículo, vamos a tener muchas dificultades con él, está muy mal estructurado, muy Sí. mal redactado, se ve que fue hecho a la carrera, no hay claridad sobre el tema, estamos esperando efectivamente su reglamentación. Pero sobre el tema de la seguridad social se vienen haciendo muchas propuestas. Se dice que le faltan 8 billones, ¿usted se imagina? 8 billones es una reforma tributaria completa. Claro. Para que lo tenga en cuenta. ¿De qué venimos hablando? Impuesto a las gaseosas, impuesto a las bebidas azucaradas, Sí. impuesto a los denominados vicios, mayor impuesto a los cigarrillos, mayor impuesto a los licores, para aumentar la tributación y sostener un poco ese sistema de salud. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante para todos los empresarios y emprendedores que nos ven en el país y en otros países. Gracias, Juan. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos.